Hola, Dios me los bendiga, bienvenidos a la clase número 37, Gloria a nuestro Señor. Estamos por terminar ya el libro de los jueces. La semana pasada estuvimos viendo la historia de Sansón y esta semana, en esta clase, vamos a terminar viendo el libro con las imágenes y el sacerdote de Micaya. También vamos a ver la historia de un levita y su concubina, una historia muy interesante, así es que espero que se queden con nosotros durante todo el video. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar para presentarle la clase a nuestro Dios. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor Dios poderoso, solo tú la mereces, oh Rey de gloria. Te bendecimos, Dios poderoso, gracias, Señor, gracias, Padre amado, gracias, Señor Dios poderoso, porque nos has permitido reunirnos, Señor, esta tarde, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para poder, Señor, deleitarnos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor, que sabemos que va a ser de gran enseñanza para nuestras vidas. Señor, te pedimos, Señor, que te glorifiques en cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos nosotros, Señor, no solamente escuchar la palabra, Señor, sino ponerla en obra en nuestras vidas. Padre, para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, la semana pasada, en la clase pasada, se acordarán que estuvimos viendo la historia de Sansón. Estamos ya a punto de terminar el libro de los jueces. Vamos a ver dos historias más. Vamos a ver la historia de las imágenes y el sacerdote de Micaya, se llamaba el muchacho. Y también vamos a ver la historia sobre un levita y su concubina, una historia muy un tanto perturbadora, pero está dentro de la Biblia por una razón, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos no solamente de la historia del pueblo de Israel, sino también que nosotros podamos ver cómo la maldad, ¿verdad?, iba en aumento, ver cómo eso que pasó en esa ocasión, que lo vamos a ver, se asemeja a lo que estamos viendo hoy en día, en cuanto a la sociedad, ¿verdad?, en cuanto al homosexualismo y todo este tipo de cosas que estamos viendo dentro de la sociedad. Así es que vamos a comenzar la historia de lo que les estaba diciendo de las imágenes y el sacerdote de Micaya. Están en Jueces 17 y vamos a ver, si no estoy mal, todo el capítulo. Entonces, en esta última sección del libro de los jueces no corresponde al ciclo de decadencia presentado en los capítulos anteriores, ¿verdad? En cuanto a jueces, ¿verdad? Que se levantaba un juez y que lideraba al pueblo en batalla y eso, ¿verdad? Pero sí sirve para concluir dos de sus temas centrales, ¿verdad? Que son la idolatría, que llega a su punto crítico en la tribu de Dan, y la inmoralidad sexual de Israel, ¿verdad? Que generó en el mismo pecado en que cayó Sodoma y Gomorra. Así es que lo vamos a ver. Jueces 17, y dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Vemos que esta sección comienza, ¿verdad?, con Micaya, que es el nombre de Micaya, significa quién es como Yahvé. O sea, quién es como Dios, ¿verdad? Entonces Micaya le confiesa a su madre que él había robado 1000 ciclos de plata, que en aquel entonces era una gran fortuna, ¿verdad? Entonces, aunque él lo devolvió, ¿verdad?, no lo hizo por temor a Dios, sino que por temor a la maldición que la madre había pronunciado contra el ladrón. Entonces la madre, contestándole a su hijo, ¿verdad?, porque devolvió el dinero, le dijo: bendito de Jehová seas, hijo mío, ¿verdad?, con el objetivo de abolir o de parar, ¿verdad?, la maldición que ella había pronunciado al principio en contra del que había robado ese dinero, ¿verdad? Y dice el verso 3: y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen. Fíjense bien, volvemos a la misma historia de siempre, las imágenes que idolatraban esta gente, lo cual está prohibido por Dios. Esta estaba diciendo, ¿verdad?, que ella había dedicado ese dinero a Jehová por su hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Dice: ahora pues yo te lo devuelvo.
Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor. ¿Quién es el fundidor? El que hacía las imágenes. Dice, quien hizo de ellas una imagen de talla y una de fundición, las cuales fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto lo dice, ¿verdad? Para hacer referencia a que esto fue antes de que se levantara el periodo en cuanto los israelitas empezaron a pedir un rey, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Hay dos cosas importantes. Dice que Micaía tuvo una casa con muchos dioses, ¿verdad? O sea, con muchas estatuas que adoraban. Entonces también dice que hizo un éfod y terafines, que también eran estatuas, ¿verdad? Entonces también encima de eso dice que consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Y nosotros que hemos estudiado la historia sabemos que los sacerdotes solo pueden provenir de la tribu de Leví. Así es que lo que él estaba haciendo era sumamente pecaminoso, ¿verdad? Él no tenía esa autoridad para estar nombrando a sacerdotes, tampoco le era permitido adorar a imágenes como vemos que lo estaba haciendo. Entonces, los ídolos domésticos, ¿verdad? En este caso aquí menciona los terafines, estaban asociados con la adivinación. ¿Y por qué les digo esto? Porque así lo leemos en Zacarías 10:2, dice: porque los terafines han dado vanos oráculos. Imagínense, estaban dando vanas, ¿cómo se dice? Vanas cosas del futuro, ¿verdad? Que no eran ciertas. Y dice, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Podemos ver ya en este texto, ¿verdad? Lo que se asemeja cuando una persona va a consultar a los demonios, porque prácticamente esto es consultar a los demonios. Van a consultar a un adivino y aquí dice, ¿verdad? Que en este caso estaban usando a las imágenes para consultar el futuro, y lo cual aquí nos deja saber que dice que los oráculos, los terafines, dice, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y en vano es su consuelo. Dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Entonces, las personas que van a consultar a este tipo de magia, ¿verdad? De hechicería, están vagando en el mundo. No tienen ningún rumbo bueno, ¿verdad? No tienen ningún consuelo, ¿verdad? En el sentido de que lo que le están diciendo no es nada que sea cierto, no es nada que les vaya a traer nada bueno a su vida. Entonces, pasando, ¿verdad? Al tema de los terafines, se veneraban en todo el antiguo cercano oriente, aunque se desconoce, ¿verdad?, su forma exacta. Agregándole ya, obviamente, el pecado de Micaía, ¿verdad? Como ya les estaba diciendo, consagró a uno de sus hijos como sacerdote, y esto era exclusivamente para los levitas. Y también, ¿verdad?, estos centros de devoción personal, como el de Micaía, ¿verdad?, que en este caso lo tenía en su casa, estaban prohibidos por Dios. Y así lo vemos en Deuteronomios 12. Vamos a leer el versículo 1 al 14 para que nos quede claro, ¿verdad?, que por toda la Biblia hace hincapié a esto, ¿verdad? Que no se pueden tener ídolos en la casa, que no podemos adorar a este tipo de estatuas, de deidades, ¿verdad?, ficticias, porque no le agrada a Dios. Dice el santuario único, Deuteronomios 12, 1 al 14, dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que toméis posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo el árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar.
no haréis así a Jehová vuestro Dios. Eso es claro, ¿verdad? Para nosotros lo que estamos viendo, como ya les dije, no es un pasaje, no son dos, esto está en toda la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya desde tiempos pasados nosotros podemos ver que había idolatría. Esto no es algo nuevo, esto no es algo meramente que acaba de iniciar la iglesia hace unos par de siglos atrás, ¿verdad? La iglesia popular, como ya todos sabrán cuál es, no es algo que ellos empezaron, sino que esto ya venía desde las religiones paganas. Dios sabía que el hombre se iba a corrompir de esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, escribió, ¿verdad? En la Biblia todo esto que era prohibido, no solamente para los israelitas, sino para nosotros como su pueblo, ¿verdad? Nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios, que no nos es lícito a nosotros adorar a ninguna imagen, a ninguna deidad que no sea Dios. Tampoco, ¿verdad? Hay algunas culturas, como ya lo hemos visto, que adoran animales, ¿verdad? Cosas realmente absurdas, ¿verdad? Porque como ya les he dicho, ¿cómo nosotros vamos a adorar algo creado cuando podemos adorar al creador de todas las cosas, que es Jehová Dios de los ejércitos? Dice el verso 5, perdón, no haréis así, perdón, este es el verso 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. ¿Dijiste algo? Ah, ok. Bueno, solo vemos aquí también, ¿verdad? Que estamos hablando del santuario único, ¿verdad? Lo que Dios les había dicho a los israelitas. En este caso, aquí dice que en ese lugar que Jehová escogiera iban a ir a presentar no solamente los holocaustos, los sacrificios, ¿verdad? De animales que ellos hacían para perdón de los pecados, como ya lo hemos visto, sino que también los diezmos y las ofrendas. Entonces, podemos ver también aquí, ¿verdad? Que los diezmos, como ya les había hablado, no es algo que sea impuesto por los pastores de las iglesias protestantes, como se ha dicho. Eso es bíblico, está en la Biblia, ¿verdad? Y nosotros no lo podemos negar. Dios era claro con esto que estaba diciéndole a su pueblo aquí, ¿verdad? Porque esos diezmos iban a sostener a la clase que servía en el templo, ¿verdad? En este caso los levitas, que eran sacerdotes que servían en el templo. Entonces, esto iba a servir también para el mantenimiento del templo. En aquellos tiempos, pues ellos no tenían luz ni nada de eso, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos los diezmos se usan para varias cosas, ¿no? El pastor no se queda, por ejemplo, nosotros somos o estamos afiliados al Concilio de las Asambleas de Dios, lo cual ellos tienen, ¿verdad? Obviamente un control, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo para que me entiendan? O sea, no es que cada pastor pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad? Obviamente tienen que darle, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue de la boca. Ellos tienen que presentar sus cosas, ¿verdad? No es que ellos se manden solos, no es que ellos están dirigidos por un concilio, ¿verdad? Entonces, las asambleas de Dios es una de las instituciones mundiales más grandes, religiosas más grandes en el mundo. Entonces ellos tienen misioneros, ellos ayudan, ¿verdad? Obviamente a estos misioneros que van a lugares muy pobres y son mantenidos por la iglesia, porque van allá, ¿verdad? A levantar iglesias, a empezar desde cero. Entonces todos estos diezmos se ayudan. Tenemos pastores que ayudan en otros países. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nuestro pastor da ayuda a un comedor de niños en Honduras, entre otras cosas, ¿verdad? También en Guatemala ellos ayudan a varias iglesias. Entonces, también hay
ayudan a gente dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente que está necesitada. O sea, no es que el dinero se vaya específicamente para los pastores. Ellos tienen un tesorero, ¿verdad? Que está a cargo del manejo del dinero. Entonces es estructurado. O sea, no es de que solamente el pastor tenga acceso, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Hay un cuerpo de trabajadores, en este caso los diáconos, ¿verdad? Que asisten al pastor y que están al tanto de las finanzas de la iglesia, ¿verdad? No es solamente el pastor el que está a cargo de todo esto, ¿verdad? Sino que es un grupo de trabajo. Entonces, los diezmos se usan para ayudar a la gente, para obras misioneras, se usa obviamente también para cubrir los gastos de la iglesia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, para el calor, la iglesia adentro está fresca. Porque hay aire acondicionado, ¿verdad? Y el aire acondicionado no se paga solo. Entonces también igual cuando hay frío, adentro hay calefacción, está calientito, ¿verdad? Y todo esto, como ya les dije, no se paga con aire. Entonces nosotros aportamos, ¿verdad? El 10% de lo que nosotros ganamos. Y lo hacemos, ¿verdad? Para el Señor. No obligados, la iglesia en ningún momento obliga a nadie. Eso no es verdad. Pero sí, como ya les dije, esto es bíblico y lo vemos dentro de la Biblia. Ok, sé que me salió un poquito del tema, pero es necesario explicar este tipo de cosas porque a veces la gente se hace ideas que no son. Bueno, dice, el lugar que Jehová escogiere, ¿verdad? Para poner en él su nombre. Ahí dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Eso nos deja saber, ¿verdad? Que los israelitas no podían solamente pararse en un lugar y decir, bueno, aquí voy a levantar yo un altar y voy a ofrecer holocaustos. Aquí mismo lo está diciendo, dice, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. En el lugar que Jehová escogiere, ¿verdad? Eso tenía que hacer. Entonces vemos que lo que Micaía tenía en su casa no es bíblico. O sea, él no estaba supuesto a hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? Seguimos el verso 7 de lo que estamos leyendo de Micaía. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Estaba Micaía en su casa, ¿verdad? Y venía este levita caminando por ahí que era forastero, ¿verdad? O sea, forastero que no pertenecía ahí, ¿verdad? Y dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y yendo en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Entonces, ¿verdad? Vemos que llega un levita, un miembro de la tribu sacerdotal. Acordémonos que Micaía había nombrado sacerdote a su hijo, que ellos no eran de la clase sacerdotal, ¿verdad? Por lo tanto, esto no era lícito. Entonces, ahora viene un levita, ¿verdad? Miembro de la clase sacerdotal. Dios te bendiga, Eri. Y al ser este joven, ¿verdad? No podía servir como sacerdote y dirigir la adoración al Señor porque para eso debía ser mayor de 30 años. Y lo leemos en Números, 4:3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este joven no tenía todavía la edad para ser un sacerdote, ¿ok? Entonces, añadimos, ¿verdad? A lo que estábamos viendo de que hay otra discrepancia aquí. Dice, bueno, seguimos el capítulo. Dice, y Micaía le dijo, ¿dónde vives? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Micaía le estaba ofreciendo un salario para que sirviera en su casa. Primeramente, ese no era un templo de Dios, ese no era un tabernáculo, ¿verdad? Erigido por Dios. Encima habían ídolos ahí, ¿verdad? Entonces vemos ya, se van añadiendo más y más discrepancias. Entonces dice, agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía.
Y Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Sabemos que para Micaya, ¿verdad? El hecho de tener un levita en su casa era un símbolo de buena suerte, ¿verdad? Porque antes no tenía un sacerdote levita, sino que era su hijo, ¿verdad? Que no era levita, pero ahora ya que tenía un levita, entonces dijo que, bueno, ahora Jehová me va a prosperar, ¿verdad? Entonces para el sacerdote, para él, perdón, este sacerdote era esencialmente otro ídolo, ¿verdad? Ya que era una manera de garantizar la bendición del Señor sobre sí mismo, ¿verdad? No estaba buscando él nada más que su propio bien. Micaya y los hombres de edad. Vamos a pasar a Jueces 18, 1 al 31. Vamos a seguir la historia. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Sabemos que durante el tiempo, durante el mismo periodo, ¿verdad?, de apostasía, unos hijos de Dan, de la tribu de Dan, buscaban dónde radicarse, ¿verdad? Así como el levita también, que no encontraba satisfacción en lo que ya el Señor le había asignado, ¿verdad? Y quería algo mejor, ¿verdad? Entonces la tribu de Dan había tomado las ciudades de Sora y Estaol, pero no habían podido conquistar el resto del territorio que se les había asignado a ellos. Acordémonos que cuando los israelitas llegaron a tomar posesión de la tierra prometida, ellos tenían que sacar y echar a los moradores que habían en esos pueblos, ¿verdad? Y ellos no lo habían hecho. Algunas regiones lo hicieron, algunas tribus lo hicieron, pero no todas lo hicieron. Y la tribu de Dan no había terminado de conquistar el territorio que le habían asignado. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, y de reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya y ahí posaron. En vez de procurar la ayuda del Señor, ¿verdad?, enviaron espías a explorar la tierra, como una, ¿verdad?, especie de relación de lo que vimos acerca de los 2 espías en el libro de Números. Si se acuerdan, esto estaba entre el capítulo 13-14. Dice, cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Entonces la pregunta de los espías es más o menos así, que ¿qué está haciendo un levita en la casa de un idólatra, verdad? Entonces él respondió, de esta y de esta manera me ha hecho conmigo Micaya y me ha tomado para que sea su sacerdote. Entonces la respuesta del levita, ¿verdad?, vemos que revela sus motivos mercenarios, ¿verdad? Micaya lo había contratado con un sueldo, lo había tomado para que fuera su sacerdote, ¿verdad? Cosa que ellos no tenían que cobrarle a nadie por esto. Obviamente, como ya les dijera, se le daba una ayuda, ¿verdad? Porque ellos comían de la ofrenda que se les daba, del diezmo que se les daba. Pero en este caso, ¿verdad?, este levita no tenía la edad suficiente para ejercer su sacerdocio, tampoco estaba ejerciendo en un lugar que era permitido, ¿verdad? En este caso él estaba sirviendo en la casa de un idólatra que tenía muchos ídolos y dioses y estatuas que eran ajenas a Dios, ¿verdad? Dice, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Se consideraba, ¿verdad?, que los levitas como eran los que tenían, ¿verdad?, esa comunión con Dios. Por eso estos hombres le pidieron al levita que le preguntara a Dios si les daría la victoria al ellos ir a conquistar la tierra de Lais, ¿verdad? Entonces el levita les contestó sin consultar a Dios que les iría bien en su viaje, y el levita les declaró lo que deseaban escuchar, ¿verdad?, no lo que el Señor quería decirles, porque en realidad nunca el levita consultó a Dios, ¿verdad? Y aunque en realidad para ellos la misión fue un éxito, Dios les dio la victoria, ¿verdad? O sea, ellos tuvieron victoria. Bueno, no estoy diciendo que Dios exactamente se la dio, porque hay cosas que Dios no nos da, pero sin embargo nosotros las llegamos a conseguir, ¿verdad? Pero Dios les había asignado a ellos otro territorio, no ese que ellos iban a ir a conquistar, ¿verdad? Entonces nos vemos aquí que no siempre el éxito es un fruto, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Muchas veces las ganancias o las cosas que llegan a nuestra vida, ¿verdad?, no provienen de la voluntad de Dios. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para darles a ustedes un pequeño testimonio, no les voy a contar detalles, pero a mí
Hace un tiempo atrás me llegó, me llegó una oferta de trabajo demasiado buena para ser cierta, demasiado, que yo sé que esa oferta de trabajo no se me iba a presentar en ningún lugar, ni se me va, tal vez nunca se me va a volver a presentar, no lo sé, Dios sabrá, pero, y prácticamente yo casi no tenía que hacer nada, iba a ganar muchísimo dinero, pero el Señor me dijo a mí que no podía hacerlo, que no era con su voluntad si yo lo iba a hacer. Y pues realmente a mí me tocó, ¿verdad? Fue muy difícil entender por qué, porque realmente hay muchas cosas que se añaden, ¿verdad? Pero fue muy difícil para mí el pensar que estaba dejando ir un montón de dinero, ¿verdad? Como somos humanos, pero Dios me hizo entender a mí que no es eso, no era eso la voluntad de Él. Entonces tuve que, como dice la palabra, morir a mí yo y conformarme con lo que Dios me había dado, con lo que Dios me ha estado dando, y denegar esa propuesta que se me había hecho, ¿verdad? Entonces no todo, yo pude haber escogido hacer ese negocio, estaría tal vez ganando mucho dinero, pero ese éxito no iba a provenir de Dios, ¿verdad? Entonces tarde o temprano algo tal vez iba a suceder, Dios sabrá de qué me estaba librando, ¿verdad? Entonces, como les dije, no siempre el éxito es un fruto de la voluntad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, volviendo al tema, dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos. O sea, ellos lo estaban diciendo, y vosotros no haréis nada, no seas perezosos. Sabemos que esos hombres eran, pues aquí dice que no hacían nada, ¿verdad? Entonces les estaban diciendo, bueno, no sean perezosos, subamos y peleemos y conquistemos la tierra. Dice, entonces salieron de ahí, de Sora y Estaol, 600 hombres de la familia de Dan armados de armas de guerra. Fueron y acamparon a Kiriat Jearim de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar del campamento de Dan, hasta hoy está en el occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Los espías, ¿verdad?, habían informado acerca de la idolatría en la casa de Micaya con el fin, ¿verdad?, de que se debía hacer algo al respecto, ¿verdad? Pero lo correcto hubiese sido, ¿verdad?, que destruyeran aquellos ídolos y el santuario y así arrancar de raíz el pecado que había en medio de ellos. Pero en cambio, con el apoyo de 600 hombres armados, los espías entraron en la casa de Micaya y tomaron la imagen de talla, tomaron el efod y los ídolos domésticos que ahí había. Dice, cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Cuando el joven levita, ¿verdad?, protestó por estar llevándose ellos las imágenes, ¿verdad?, lo persuadieron para que se uniera a ellos con el ofrecimiento de ser padre y sacerdote de toda una tribu y no solamente de una sola familia como hasta ahora lo había sido, ¿verdad?, el sacerdote de una familia en la casa de Micaya. Más bien ellos le ofrecieron ser el sacerdote de la tribu entera de Dan, ¿verdad? Entonces dice, y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote en una casa de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y les dijeron a Micaya,
¿qué tienes que has juntado esta gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais, y ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Lo único que le quedaba a Micaya, ¿verdad? En este caso era su familia, pues que le quitaron todo lo que tenía, ¿verdad? La plata que había invertido, ¿verdad? Que él había robado al principio, por cierto, cuando empezamos a leer el relato, que le había robado este dinero a su mamá, ¿verdad? Entonces vemos que se cumplió la maldición, ¿verdad? Que su madre le había proclamado contra el ladrón, en este caso, que era él. La mamá no sabía que él era el ladrón, pero la madre, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que le habían robado, proclamó una maldición, ¿verdad? Sin saber ella que el que había robado era su hijo, el ladrón estaba dentro de su casa, ¿verdad? Entonces se cumplió la maldición que esta madre había dicho, ¿verdad? Al final, Micaya se terminó quedando sin nada. Entonces, si Micaya, al escuchar la maldición de su madre, ¿verdad? Que su madre había pronunciado, devolvió el dinero, pero con lo que devolvió, su madre mandó a hacer una imagen, por lo cual esto que ahora le estaba aconteciendo, ¿verdad? Micaya, eran las consecuencias de sus actos pasados, de los cuales él obviamente no se había arrepentido, sino que siguió haciendo el mal, como ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, dice el verso 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaya juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad que estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob, luego edificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de su padre Dan, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Sabemos que el pecado siguió, ¿verdad? Y Jonatán, hijo de Gersón, que escuchen esto, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Aquí se nos revela, ¿verdad?, que aquel levita que Micaya había consagrado como sacerdote en medio de los ídolos era nada más y nada menos que el nieto de Moisés. Porque aquí nos dice que era este levita se llamaba Jonatán, que era hijo de Gersón, que era hijo de Moisés, ¿verdad? Entonces vemos que este hombre Jonatán, ¿verdad? Este joven sacerdote era el nieto de Moisés. Dice, y así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Vemos que la idolatría estaba a flor de piel, ¿verdad? Ya estos, como ya les dije, son los últimos capítulos del libro de Jueces. Ya aquí no se nos habla de la opresión que tenían los israelitas, sino de cómo dentro de ellos el pueblo estaba realmente corrompido, adorando estatuas, adorando imágenes de acera, estaban levantando, ¿verdad?, sacerdotes de donde no podían levantarlos, estaban levantando altares de adoración donde no estaban supuestos, como ya lo habíamos leído, ¿verdad?, que solo iban a adorar en el lugar que Jehová les indicara, y en este caso Micaya tenía un altar y un templo prácticamente en su casa, ¿verdad? Cosa que no era permitida por Dios. Entonces, como les dije, estamos llegando, hasta aquí llegó la historia de Micaya, ¿verdad? Es muy importante porque, como ya les dije, nos vuelve a corroborar, ¿verdad?, de que nosotros no podemos tener ídolos, de que nosotros no podemos adorar imágenes. Vamos a pasar al capítulo 19, 20 y 21 de Jueces. Resumiremos estos tres capítulos, ya que la historia que comienza en el capítulo 19 abarca los otros dos capítulos, los cuales culminaremos, ¿verdad?, con los cuales vamos a culminar el libro de Jueces. Y es una historia bastante larga, pero como ya les dije, es una historia que nos revela, ¿verdad?, lo que está aconteciendo en esta sociedad en la que estamos viviendo. Habla de un levita y de su concubina. ¿Qué es una concubina? Bueno, una concubina es una mujer que convive con un hombre sin estar casados, ¿verdad? O sea, este hombre ya tenía su esposa y decidió agarrar otra mujer también aparte de su esposa, y a eso se le llama concubina.
Jueces 19, 1 al 30, dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judea y estuvo allá durante 4 meses. La concubina le fue infiel y lo dejó. Se fue a la casa de su papá, ¿verdad? Se regresó. Y dice: y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Este hombre, ¿verdad? Regresó, la fue a buscar a donde ella estaba. Dice: y viéndole, el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Este levita, ¿verdad? Había tomado la decisión de tener una concubina, como ya les dije, ¿verdad? Otra mujer aparte de su esposa. La concubina le fue infiel y se fue a casa de su padre en Belén de Judea. El levita, ¿verdad? La siguió a la casa de su suegro y la convenció de regresar con él. Al regresar con él, partieron ya tarde de la casa de su suegro, por lo cual se les estaba entrando la noche. Estoy resumiéndoles la historia un poco, porque como les dije, son largas. Entonces, el criado de levita, ¿verdad?, sugirió pasar la noche en Jerusalén. Que en aquel tiempo Jerusalén todavía no estaba en manos de los, no estaba en manos de los judíos, ¿verdad? Sino que todavía estaba en manos de los jebuseos, y el levita se negó, ¿verdad?, a pasar la noche en un lugar donde no fueran israelitas. Entonces los temores de levita eran doblemente irónicos, porque si los israelitas, ¿verdad?, hubieran seguido el mandato de seguir conquistando las tierras desde el principio, ¿verdad?, como lo vimos en el capítulo que estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad?, a este punto Jerusalén ya tendría que haber sido parte o estar bajo el poder de los israelitas, ¿verdad? Entonces, así que levita, ¿verdad?, no queriéndose quedar en aquella ciudad pagana, ¿verdad?, decidió viajar otros 10 kilómetros a la ciudad de Gaba, o también llamada Ramá. Así que cuando llegaron allá, el sol ya se había ocultado, por lo que se sentaron en la plaza donde, según las costumbres, ¿verdad?, del antiguo cercano oriente, los extranjeros esperaban encontrar hospitalidad, pero nadie en ese entonces, en ese tiempo, les dio posada a ellos, ¿verdad? Entonces, así que finalmente apareció un anciano que les ofreció posada y alimento. O sea, era bien desleal, era bien, ¿cómo se dice? Era una falta de respeto, ¿verdad?, dejar a un extranjero en medio de la plaza sin ofrecerle alojamiento en tu casa, ¿verdad? En este caso ellos no encontraron quien les ofreciera alojamiento, pero finalmente apareció un anciano y les dijo: vengan a mi casa, yo les voy a dar posada, y les dio también alimento. Dice, vamos, ahora resumimos la historia. Dice: y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, escuchen, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y ya nosotros hemos leído, ¿verdad?, en otros relatos de la Biblia, cuando habla aquí de que quieren conocerlos, es que está hablando que querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces eran hombres, ¿verdad?, que llegaron a la casa de este anciano a decirle: saca a aquel hombre que ha entrado a tu casa para que nosotros tengamos relaciones sexuales con él. Eso es lo que le estaban diciendo estos hombres a aquel anciano. Dice: y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, porque por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. La dejaron ya
esta historia es muy triste. Dice, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó de delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, o sea, el levita, ¿verdad? Y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha visto jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Aquí podemos ver, ¿verdad? O encontrar también similitudes de una de las historias de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, ¿verdad? Que la leímos, ¿verdad? Unos extranjeros llegan a la ciudad, cuando ya anochecía, ¿verdad? Son alojados por uno de los moradores de aquella ciudad. Después llegan hombres perversos, ¿verdad? Que querían tener relaciones sexuales con ellos. En este caso, ¿verdad? El anciano que los hospedó ofreció a su hija y también ofreció a la concubina del levita, ¿verdad? Para librar a este hombre, ¿verdad? De lo que le querían hacer. Pero al final terminaron solamente sacando a la concubina, ¿verdad? De la cual abusaron toda la noche a punto de matarla, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, el levita se levanta como si nada, ¿verdad? Hubiera acontecido, toma a su concubina y para llamar a venganza, ¿verdad? La corta en 12 pedazos y los envía a cada uno de las tribus, un pedazo a cada tribu para concientizarlos de que tenían que unirse para vengar aquel suceso y para acabar con la raíz del pecado, ¿verdad? Que había entre la tribu de Benjamín, porque eran los mismos israelitas los que ya estaban corrompidos. Entonces, estos mismos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín fueron los que querían acostarse con el levita, ¿verdad? Con un hombre, ¿verdad? Y abusaron de su concubina. En el capítulo 20 continúa este relato, ¿verdad? De cómo las 11 tribus se formaron para ir en guerra contra los benjamitas que habitaban en la ciudad donde habían tenido lugar estos sucesos y hablaron con los representantes de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Para que entregaran a los responsables. O sea, ellos no querían matar a todos los hombres de la ciudad, sino solamente que la tribu, ¿verdad? En este caso los benjamitas les entregaran a los hombres que habían hecho tal vileza, ¿verdad? Los que habían abusado de esta mujer, a los que querían abusar de levita, ¿verdad? Pero ellos no quisieron entregarlos, sino que decidieron que iban a pelear contra todas aquellas tribus que se habían unido. Vemos que el pecado estaba realmente arraigado dentro del pueblo de Israel, porque ellos, si hubiesen tenido temor de Jehová, no lo hubieran pensado dos veces y hubieran entregado a aquellos hombres para acabar con la maldad, porque acordémonos que en el antiguo pacto, ¿verdad? Este tipo de cosas se solucionaban matando al que estaba cometiendo tal pecado, para arrancar el pecado de raíz, ¿verdad? Para que no quedara más ese pecado. Pero vemos aquí que ellos se negaron a entregar a estos hombres malvados, perversos, como dice la Biblia aquí, para que los matasen. Entonces, al final, ¿verdad? Jehová los entregó a todos ellos, a la tribu de Benjamín, a filo de espada, a punto de que mataron a todos los que componían la tribu de Benjamín. Pero solo 600 hombres de los benjamitas escaparon. ¿Okay? Entonces las 11 tribus convenieron, ¿verdad? Un juramento que ninguno les iba a dar mujer a esos 600 hombres que escaparon para que se casara con ellos, ¿verdad? Para fin de que se extinguiera la tribu. Pero después, obviamente, las 11 tribus se entristecieron porque una de las tribus sería extinta, ¿verdad? Por lo cual idearon un plan bajo su propia sabiduría. Y vemos que aquí también vemos la corrupción que hay entre ellos, porque dice que las 11 tribus habían convenido ir a Betel a buscar una solución a este problema y le dijeron a todos los que no subieran al convenio que los iban a matar si no subían. Y como habían jurado y pronunciado esta maldición contra aquellos, ¿verdad? Que dieran en casamiento a sus hijas,
a los hijos de Benjamín. O sea, habían dicho que cualquiera que diera sus hijas en casamiento a los de la tribu de Benjamín los iban a matar. Entonces, para que la tribu no se extinguiera, resolvieron matar a los de Gabes de Galaad, porque no habían ido al convenio a gozar la reunión, pero dejaron vivas a unas 400 doncellas. Le dieron muerte a los hombres, ¿verdad? De descendientes de este hombre, de Jabes de Galaad, y dejaron vivas a 400 doncellas, ¿verdad? Pero no eran suficientes para el número de los hombres que habían quedado, ¿verdad? Así que idearon otro plan aún más vil. Aconsejaron a los benjamitas que emboscaran a las doncellas. Doncellas, ustedes saben qué quiere decir, que son mujeres vírgenes, ¿verdad? Y ellos aconsejaron que subieran y las tomaran por mujeres. Y si sus padres después, ¿verdad?, venían a buscarlas a causa del juramento que habían hecho por temor a la maldición, entonces les iban a decir que no, que como ellos no las dieron voluntariamente, sino que ellos fueron las que las tomaron a fuerza, ¿verdad?, sin consentimiento de ellos, que entonces ellos serían sin culpa. O sea, ellos no iban a tener ninguna culpa, ¿verdad? Entonces, al final, los benjamitas se volvieron a las que eran sus tierras y reedificaron sus ciudades. Entonces, en estos últimos capítulos, ¿Cómo era la que iba a desaparecer? la tribu de Benjamín. Ajá. Porque ellos habían sido los que los que querían abusar de este hombre, de este levita. Y no quisieron ellos, o sea, no tenía por qué morir toda la tribu, pero ellos se rehusaron a entregar a estos hombres, ¿verdad? Que querían violar, que habían violado a la concubina del levita y que querían violar al levita, ¿verdad? Entonces, ellos al negarse a hacer esto, ¿verdad? Obviamente las otras 11 tribus se fueron contra ellos para acabar el pecado que había, ¿verdad? Pero 600 hombres escaparon y ahí sí que pudo más la compasión de los israelitas, ¿verdad? Compasión que el Señor no les mandó a tener, porque ellos tenían que haber matado a todos esos hombres, ¿verdad? No era el plan inicial, eso no era el plan de Dios, pero ¿qué pasó? Los hombres se pervirtieron de tal manera que esto venía a ser una consecuencia, ¿verdad? El acto de los pecados de ellos. Entonces vemos aquí cómo esa depravación estaba bien metida también dentro de los israelitas. Ya no solo eran los pueblos paganos, sino que ya estaba también metida dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es un capítulo, ¿verdad?, muy estremecedor a mi parecer, ¿verdad? Porque me llama mucho la atención cómo estos hombres decían, bueno, yo te saco a mi hija, abusen de mi hija, pero no abusen del señor que acabo de ir a recoger allá a la plaza, que no sé ni quién es. Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Pero ¿por qué hacían ellos eso? Porque ellos tenían temor de Dios, ¿verdad? Ellos sabían, ¿verdad?, que esto era algo prohibido por Dios, que no estaba en ninguna manera correcto, ¿verdad? Entonces era un tipo de como de querer quitar ese pecado, ¿verdad? Que no aconteciera, y menos en su casa, ni menos por su culpa, ¿verdad? Entonces, realmente, como les dije, son cosas que estamos viendo dentro de la sociedad. Tenemos que rogarle mucho a nuestro Señor, pedirle por las personas, ¿verdad?, que en este caso están pasando por todas estas cosas. Hay niños que están siendo violados, hay niños que están siendo abusados por este tipo de personas, ¿verdad? Y no solamente este tipo de personas, sino que también mujeres, ¿verdad?, que están haciendo este tipo de cosas. Hoy en día hay mucho de esto. Y es nuestro deber, ¿verdad?, pedirle al Señor que cubra no solamente a nuestros hijos, sino a todos los niños y también a las personas que están teniendo esta lucha. Porque yo entiendo que esta es una lucha que hay dentro del ser humano. Es una lucha, como dice la palabra, cualquiera que venga al Señor, ¿verdad?, en esta condición, ¿verdad?, en este caso, que tuviera una atracción por el mismo sexo, ¿verdad?, cualquiera que venga al Señor. La palabra dice que nosotros tenemos que morir a nosotros, a nuestro yo cada día. Entonces eso quiere decir que tal vez yo no deje de sentir esa atracción, ¿verdad? En este caso, estas personas tal vez no dejen de sentir esa atracción, pero es su responsabilidad pedirle a Dios que les quite ese sentimiento. Tal vez no que se lo quite, sino que lo ayuden a controlar.
O sea, que todos los días se levanten con el pensamiento, yo no voy a pecar de esa manera. No voy a hacer. Yo renuncié a ese viejo hombre. Ahora yo estoy viviendo para Cristo. Señor, ayúdame a no seguir en ese camino. Tal vez miren, la mente y el diablo, la carne, todo, eso siempre van a querer derribarnos. Pero dentro de nosotros, dice la palabra, cuando aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, muere el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que nos da, dice que los frutos del Espíritu son amor, templanza, mansedumbre, dominio propio. Eso entra dentro de los frutos del Espíritu. Entonces el dominio propio, ¿verdad?, es lo que nos ayuda a nosotros a que nosotros nos detengamos de hacer ciertas cosas que, aunque cuando andábamos en el mundo nos daban placer, nos agradaban, nos gustaban, pero ahora nosotros no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No podemos salir de este mundo. Estamos viviendo en medio del mundo, en medio de una sociedad corrompida, en medio de deseos carnales, en medio de todo lo que nuestra carne quiere, pero nuestra obligación es que nosotros muramos todos los días a esos deseos de la carne y que le demos paso abierto al Espíritu para que sea el Señor quien domine, ya no queriendo yo agradar a mi carne, sino queriendo yo agradar a aquel que me llamó y que me tomó por soldado, ¿verdad? En este caso nuestro Señor Jesucristo, porque ¿verdad?, Él es el único que nos puede a nosotros sacar y ayudar para nosotros seguir nuestro camino firmes en el Señor, ¿verdad? Entonces es un capítulo, como les dije, muy fuerte, pero nos llama a reflexionar, ¿verdad? Que no siempre los recuerdos quedan ahí, las vivencias quedan ahí, lo que sentimos en el pasado queda ahí. Y son cosas que diariamente tenemos que luchar todos los días, nosotros como seres humanos, pero como les dije, tenemos que morir todos los días. Como dijo el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa que yo voy a morir todos los días a ese viejo hombre, a esos viejos deseos, a esos sentimientos que yo tenía, ¿verdad? Tratar la manera de buscar de Dios de todo mi corazón para yo poder seguir adelante, no viviendo como vivía antes, no añorando esa vida que yo tenía antes, sino viendo al invisible, como dice la palabra, que es nuestro Señor y Dios Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Llegamos al final de esta clase. La semana que viene vamos a entrar al libro de Ruth y estoy muy emocionada porque ya vamos, después del libro de Ruth viene Primera de Samuel, que ahí es donde entra la historia de los reyes, ¿verdad? Unas historias muy interesantes que nos van a servir de mucho a nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque están llenas de ejemplos de vida, de sabiduría, ¿verdad? De la soberanía de Dios, ¿verdad? De cómo el pueblo siempre se equivoca y se quiere desviar, pero Dios siempre, ¿verdad?, los endereza y les da una nueva oportunidad, ¿verdad? Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Así es que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por esta hora que nos permitió estar juntos. Así es que ahí donde están, si pueden meditar en la presencia del Señor. Padre, te adoramos, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque tu palabra no llega tarde en nuestras vidas, Señor, y reconocemos y sabemos, Señor, que tú eres soberano, Señor, y que todo lo que tú pones en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón delante de nosotros es porque tú, Señor, nos amas, Señor, porque tú nos quieres hacer ver el camino, Señor, correcto. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Padre amado. Yo te pido que tu palabra, Señor, haga rema en nuestro corazón, Señor, que podamos, Señor, ponerla en obra. Danos, Señor, dominio propio, Señor, para que nosotros podamos, Señor, morir a ese viejo hombre, Señor, que podamos morir a la carne, Señor, y que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, conforme a la guianza de tu Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayuda a todas esas personas que están luchando, Señor, con estos pensamientos, con estas situaciones. Señor, ayúdalos, Padre amado. Dale, Señor, la salida. Señor, enséñales,
Señor, cómo es vivir bajo la guianza de tu Espíritu, Señor. Y asimismo, ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir siendo puente de bendición, Señor. Tal vez no podamos, Señor, ayudarnos económicamente, Señor, pero con una oración, Señor, con una palabra, Señor, que tú pongas en nuestra boca, Señor, ponla a disposición, Señor, Padre Santo, para que podamos ayudar, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Glorifícate en la vida de esas personas que puedan dar testimonio de tu poder, Señor, de tu majestad, Señor. Que tú no eres un Dios que abandona a sus hijos, sino que les da poder para que venzan toda oposición, toda obra demoníaca, Señor, que pueda venir a querer apoderarse de sus vidas, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y si Dios permite, nos vemos el sábado que viene. Vamos a ver el libro de Ruth. Adiós. God bless you. Te bendiga. Amén.